Muy buenos días a todos. Buenos días, como digo, y bienvenidos a este acto de la inauguración de la exposición Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España a través de la lente de la cámara, el fondo fotográfico de la embajada de Estados Unidos, 1953-1975, de la biblioteca de la Universidad de Alcalá. Quiero dar en primer lugar la bienvenida al señor embajador Solomont, al comisario de la exposición, don Jesús Blázquez, al representante del ayuntamiento, al teniente alcalde del ayuntamiento, don Gustavo Severien, y al resto de autoridades presentes, entre ellos, evidentemente, al personal de la universidad, profesores, estudiantes, personal de administración y a tantas personas de la ciudad y autoridades representantes también de la Embajada de los Estados Unidos en España. La verdad es que es para mí un placer como rector darles la bienvenida hoy a este acto y estar presente en esta exposición. Se trata de una exposición, como van a ver ustedes en unos momentos en que tendrán ocasión de recorrerla, que reúne alrededor de un centenar de fotografías que forman parte de un archivo de alrededor de 7.000 testimonios gráficos que tiene la universidad por donación de la Embajada de los Estados Unidos en España. Esta es una donación que se hizo hace años y que se han digitalizado todas ellas, las 7.000 fotografías, están además en acceso libre en Internet. Y la exposición que tenemos hoy la hacemos además en conmemoración del 25º aniversario de la fundación del Instituto Franklin, entonces llamado Centro de Estudios Norteamericanos. Está presente uno de los primeros directores, José Morilla, y para nosotros, para la universidad, desde luego ha sido siempre un acicate poder disponer de un centro de estas características que ha recibido además el impulso, la ayuda y el sostenimiento a lo largo de mucho tiempo y sigue siendo así hoy, de la Embajada de los Estados Unidos en España. Recuerdo que fue el embajador Gardner y fue también la época en la que María José Pablos estaba al frente del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano, cuando no solo hubo la donación de esta magnífica colección de fotografías, sino también de las bibliotecas, la Biblioteca Washington Irving, que dependía del Servicio Cultural de la Embajada, la Biblioteca de la Base de Torrejón. Bueno, y gracias a todo eso, el centro, el Instituto Franklin, y está aquí su director, José Antonio Gurpegui, pues es uno de los centros donde se puede estudiar la cultura, la historia, la política, la literatura, la vida en general de los Estados Unidos, uno de los mejores centros en España para estudiar la cultura norteamericana. Estamos en la universidad muy agradecidos al Gobierno de los Estados Unidos y a su embajador presente y a los embajadores pasados por esta donación que permite que tengamos estudiantes de todos los lugares del mundo e investigadores que vienen además a realizar estancias de investigación en el centro. El centro se ha desarrollado de una forma espléndida, ¿no? en los últimos años especialmente, y tenemos visitantes tanto europeos como norteamericanos y de otras zonas del mundo y cientos de estudiantes todos los años que vienen de los Estados Unidos en diversos programas de formación a realizar estancias en la Universidad de Alcalá. Quiero agradecer también especialmente al comisario de la exposición, al que le voy a ceder la palabra en unos momentos, a don Jesús Blázquez, el trabajo que ha hecho en la selección de estas fotos. Las fotos son un testimonio impresionante
de 22 años de relaciones entre España y los Estados Unidos. Empiezan con la firma de los primeros pactos de tipo defensivo y económico en el año 1953 y llegan hasta la muerte del general Franco en el año 75. Y podrán ver ustedes no solo fotos de las visitas de estadistas norteamericanos como los presidentes Eisenhower, Nixon, Ford, el que aún no era presidente Reagan, pero era el gobernador de California entonces, o visitas de personalidades españolas como los entonces príncipes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, al presidente Kennedy, o luego también al presidente Nixon, sino además también podrán ver una parte esencial de la historia de España en ese periodo, como fueron la construcción de las bases militares, evidentemente la más cercana de Torrejón, la base de Zaragoza, la derrota. Podrán ver acontecimientos de los que yo creo que todos tenemos en nuestra memoria, esa imagen del incidente nuclear de Palomares, por ejemplo, y cómo el entonces embajador de Estados Unidos y el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, se introducen en las aguas de Palomares para demostrar al mundo que no había riesgo de contaminación nuclear, etc. Yo creo que es una exposición espléndida que van a disfrutar ustedes mucho y seguro también todos los visitantes que a lo largo del tiempo en que va a estar abierta en esta sala van a poder disfrutarla. No quiero decir mucho más en este momento, sino de nuevo agradecerles a todos su presencia en este acto y ceder la palabra al comisario de la exposición, don Jesús Blázquez, que les dirigirá a continuación unas palabras. Muchas gracias. Embajador Solomont, excelentísimo señor Rector, excelentísimo señor Teniente de Alcalde, es para mí una gran satisfacción poder dirigirme a ustedes en este momento, de igual forma que lo ha sido comisariar esta muestra durante los últimos meses. Esta muestra es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Universidad de Alcalá de Henares y la Embajada de Estados Unidos. Permítanme ustedes que comience agradeciendo a todas las personas que lo han hecho posible. En primer lugar, deseo agradecer a la Universidad de Alcalá de Henares el apoyo que hemos tenido de ellos desde el primer momento y toda su colaboración. Especialmente al excelentísimo señor vicerrector Juan, que está aquí con nosotros, y a Fernando Fernández Lanza, que ha sido el coordinador de esta exposición. Muchas gracias, Fernando, no te veo, pero muchísimas gracias porque has hecho una espléndida labor. También quiero agradecer todo el apoyo prestado por mis compañeros de la Embajada de Estados Unidos, comenzando por Kate Burns, por Jeffrey Galván, Dan Manguis, Virginia Gent, que está ahí arriba, Jesús Montes, que ha sido esencial en todos los temas audiovisuales, mis compañeros del IRC, del Servicio de Documentación. Gracias a todos vosotros, porque sin vosotros no hubiera llegado nunca esta nave a buen puerto. Deseo agradecer, por último, a la Filmoteca Española que nos haya cedido las imágenes de nodo que complementan las fotos que componen esta muestra. En 1951, la Embajada de Estados Unidos estableció un servicio fotográfico. Un servicio fotográfico que tenía como misión cubrir todos los actos pertenecientes a las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos. A tal fin, se contrataron los servicios de un fotógrafo profesional, Luis Dorado, y posteriormente los servicios de Jaime Pato para cubrir algunos actos oficiales. Tenemos la fortuna también de tener entre nosotros al ayudante de ese laboratorio fotográfico, que es Felipe Suso, que nos honra con su presencia. Muchas gracias. En el año 1991, tras muchos años de cubrir a través de las lentes de su cámara toda una serie de instantáneas que muestran todas las relaciones bilaterales en Estados Unidos y de completarlas con una serie de fotografías que envió la Casa Blanca, la Navy o la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el archivo se desmanteló. Hubo una reorganización en los servicios culturales, educativos e informativos de la Embajada y se decidió mandar los fondos más modernos
a los Archivos Nacionales de Estados Unidos en Washington. De ese archivo se conservaron 7.000 fotografías en Madrid. En el año 96, la embajada decidió donar al Centro de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, actual Instituto Benjamin Franklin, estas 7.000 fotografías. Posteriormente, en el año 2007, pensamos que sería interesante, para preservar las fotografías y para hacerlas accesibles a todo el público en general, digitalizar todos los fondos. La embajada concedió una ayuda económica a la biblioteca de la Universidad de Alcalá y a lo largo de los últimos 5 años, dirigidos por Loli Pedrosa, que también debe estar por aquí, pues digitalizó estos fondos. Con esta exposición celebramos que tras 5 años de trabajo se han digitalizado la totalidad de los fondos, que están disponibles en Internet para los investigadores, para el público en general de ambos lados del Atlántico, tanto de España como de Estados Unidos, y hemos realizado una selección de 97 imágenes relativas a las relaciones entre España y Estados Unidos entre 1953 y 1975, un periodo que corresponde con la naturaleza del fondo conservado. Espero que ustedes disfruten contemplando estas imágenes tanto como lo he hecho yo, seleccionándolas para que ustedes las vean hoy. Muchas gracias. A continuación voy a darle la palabra al señor embajador, don Alan Solomont, para que cierre este acto de presentación. Quiero, sin embargo, dirigirme personalmente a él en inglés to welcome you, Ambassador. You know that this is a university which is so closely associated to the United States of America. You have had the opportunity to talk to many American students this morning here. So, and you see that we have that close relationship, how they are living here with us, how they are studying, and this sort of warm feelings that exist between our two nations, and particularly between this university and many universities in the US. So you are most welcome to this university, and I hope to see you quite frequently. Please come to Alcalá. It's so close to Madrid, and this is also your home here. So welcome. Muchas gracias y buenos días a todos. Es un gran placer para mí estar aquí con mis colegas de la embajada y también con los estudiantes y los oficiales. Esta colección es sobre la relación entre Estados Unidos y España y pienso que voy a hablar en inglés porque también que aunque estoy estudiando, mi español no es todavía perfecta y prefiero hablar en mi lengua y permítame. But I'm improving. And thank you, Rector and Mr. President, and for having me here, for the hospitality of your university. It was very nice to hear the names of some of my predecessors invoked, Richard Gardner and Ambassador Lodge and Washington Irving. That's a club that I will join someday, and so it always pleases me to hear them spoken of fondly. And in fact, when I do join that club, the students that I met suggest that I come here and study, improve my Spanish, so perhaps I'll take them up on that. But I also want to thank you for hosting this exhibit and for supporting the Franklin Institute, which is indeed one of the premier American Studies research centers in Spain. And I do know that this university and this town have a particularly close connection to the United States, and for many years were wonderful neighbors to the Americans who were stationed here, excuse me, at Torrejon.
at the airbase and who tried to return your courtesy by sharing some of our culture. This exhibit contains snapshots of history. I am impressed by the work of these talented photographers who have documented the evolution, at least between 1953 and 1975, of the U.S.-Spain relationship. I'm particularly glad that Felipe Suso, who is a member of this team, is here today with his camera. But I can't help but think about the events of today when I see these pictures. So for example, the images of the joint military bases that were under construction were really a harbinger of Spain's leadership role today in European security by hosting an important component of NATO's missile defense system at the Navy base in Rota. So although the threats that we face in this world have changed, our partnership remains strong. There is also a photograph of the signing of a United States loan for the expansion of Renfe. Of course, that amuses me since today Spanish companies are world leaders in transportation infrastructure, and they are developing some of the most innovative transportation systems in the United States, along with companies in other industries like renewable energy. So we also continue to cooperate around economic development, but today it's much more of a two-way street. There is also the agreement between the United States and Spain on the peaceful uses of atomic power. And on Sunday, President Mariano Rajoy will travel to Seoul, Korea, to join President Obama and other world leaders at a nuclear security summit. Of course, our favorite treaty between the United States and Spain is the Fulbright Cultural and Educational Exchange Agreement. This photograph of that signing foreshadows the experiences of hundreds of thousands of students, like the ones that I met earlier today, who've participated in exchange programs over the years between our countries. As many of you may know, Spain is the third most popular destination in the entire world for American students studying abroad. And it's very close to number 2, which is Italy. And since Italy is so yesterday, I'm confident that at some point Spain will become even more popular. Many of these students are studying, have studied, and are studying at this university. And in the final analysis, the personal connections that they make are really the most important parts of their experience. The original Fulbright Treaty was signed on behalf of the American people by one of those distinguished predecessors of mine, Ambassador John Davis Lodge. So I'm delighted that his young daughter, Beatrice Lodge, is here today to see so many photographs of her father at work. Beatrice is also married to a distinguished young diplomat. Her husband, Antonio Oyarzabal, and who is a former Spanish ambassador to the United States. Antonio and Beatrice have been absolutely wonderful friends to my wife Susan and me since we've been here, and I see several other of our good friends here as well. Some of you may know that my wife Susan and I share a passion for photography, and any of these photographs, or even copies, would be a welcome addition to our collection, but we know that we can go to the university library's webpage and access any one of these 7,000 images. I want to say a special thank you to the dedicated team at the university who worked with the Franklin Institute and the embassy to make especially this digitalization project of these images possible. And I want to recognize with great pride Jesús Blázquez from our embassy, who is the curator and in fact is the driving force behind this wonderful exhibit.
In closing, let me draw your attention to one photograph. And as I heard you listing the names of the presidents who are represented here, I think it's the only photograph with a president of another party, which I'm pleased about. In any event, Kate's going to have them. I want to direct your attention to one photograph in particular that wasn't even taken here in Spain. It was taken when the newly married then Prince Juan Carlos and Princess Sofia took their honeymoon trip in 1962, and on one of their last stops, they came to Washington, D.C. The Spanish ambassador to the United States at the time, Antonio Garrigues Diaz-Canabate, escorted the young couple to the White House for a meeting with President John F. Kennedy. Every one of us is entitled to look at these photographs in our own way, but I know it must be especially meaningful to members of the Garrigues family, and I think one of Ambassador Garrigues' daughters, Maria Garrigues Walker, is here, and also Ambassador Garrigues' daughter-in-law, who's married to our good friend Antonio Garrigues, is also here. So I'm sure that they look at this image in one way, and when I look at it, I see this charming, youthful couple, the future king and queen, perhaps a little bit nervous in that photograph, not having yet gained the full confidence of their positions, but I also see the harbinger, if you will, of the future of Spain as a democracy. And so the one thing I would like us to think about as we look at the history of our relationship is bringing it up to date and recording the next 30 years of the relationship between the United States and Spain in images like this, when our relationship was based even more richly on common values as well as shared interests. So I thank you all for inviting me and for including me in the program, and I hope everyone enjoys the exhibit, and thank you very much.